Bien, gracias a Dios también. Aquí estamos ya, un poquito tarde, pero ya estamos. No, está bien, más vale tarde que nunca. Hace rato alguien decía, el que llega tarde llega elegante. Así que bienvenido, Rodolfo, muy bien. Muchas Bueno, gracias. no, gracias a ti. Oigan, pues terminamos ya nuestro módulo de moral fundamental. Recuerden que tienen por ahí un libro. Yo les recomiendo mucho, ustedes saben, ya les he comentado en algunas otras ocasiones, cuando uno estudia algo, la idea es saber que algo existe y luego uno profundiza tanto como necesite, tanto como quiera, como deseo, como la curiosidad le indique. Entonces, en estas sesiones breves que hemos tenido de moral fundamental, la idea es que ustedes se familiaricen con el concepto, pero sobre todo que tengan esa curiosidad y ese, sobre todo ese deseo del aprendizaje autónomo para poder empaparse más de estas temáticas. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a cerrar con un ejercicio muy práctico donde ustedes van a colaborar, ustedes van a llevar el protagonismo. Únicamente seré yo quien guíe algunos elementos para poder realizar las dinámicas, pero serán ustedes. Entonces, bueno, vamos a empezar con nuestra sesión. Hoy vamos a hablar un poquito, les decía, sobre algunas estructuras del acto moral. Entonces, me permiten compartir la pantalla. ¿Ya podemos ahí? ¿Sí ven mi pantalla, chicos? Afirmativo. Ah, gracias. Muy bien. Bueno, les decía, iniciamos nuestra cuarta y última sesión con este tema breve, porque pues obviamente son temas muy complejos, muy extensos, pero hablemos un poquito sobre esa racionalidad de la acción moral o de la acción no moral, ¿no? Que con eso más o menos arrancábamos nuestro módulo, cuando hablábamos de que desde la racionalidad o la moral en el ámbito de la teología tendría necesariamente que llevar esta parte de racionalidad, pero una racionalidad que no puede alejarse de la fe, ¿no? Y que tampoco puede dejar de lado la fe o bien reducirla porque gane volumen la razón, ni dejar la razón para que gane volumen la fe, sino que tendría que ir a la par para poder dar una respuesta a las necesidades actuales del ser humano. El ser humano siempre está en búsqueda de algo. Ustedes y yo sabemos, cada persona con la que nos topamos, ustedes y yo, siempre estamos en búsqueda de algo y es precisamente esa búsqueda la que merece nuestro respeto, nuestro reconocimiento, pero sobre todo la que demanda nuestra actuación acorde a una circunstancia y nuestra actuación también acorde a una nomenclatura que nosotros cargamos inconscientemente o bien queramos o no. Hace rato lo hablábamos, somos cristianos de X denominación, somos creyentes desde tal perspectiva, somos actuantes desde tal o cual contexto, pero al final del día los seres humanos buscamos el bien, ¿sí? Independientemente de cuál sea mi concepto de bien. Ahí hace algunos años, a mí me llamaba la atención una nota, no sé si ustedes tendrán oportunidad de coincidir en eso, donde se detiene a un chico que delinque, roba, y la madre de familia salía en defensa de su hijo, obviamente, como todas las madres, y decía, es que ¿por qué lo detienen? Él no daña a nadie, él no lastima a nadie, él únicamente Nomás se... salió a robar. Así es, él nada más salía a robar. Entonces, vaya, fíjate, ahorita le decía a Ariel, me jacto de ser buena para hacer análisis del discurso. Imagínense esta situación, hagamos un análisis del discurso de esa madre. En esas breves palabras, él no le hacía daño a nadie, él nunca mataba, él nunca, nada, él únicamente robaba y ya, eso era todo, no pasaba nada. Creo que robaba en los autobuses, en las combis, no sé dónde, ¿no? Pero esa era su tarea. Y fíjense, desde ese discurso estamos concibiendo al robo como un trabajo, ¿sí? Como un oficio. Entonces, eso es lo delicado, que no alcanzamos a percibir hasta dónde mi acción es moralmente correcta o moralmente incorrecta.
Y es precisamente la parte de la racionalidad la que vamos dejando de lado. Nos hacemos tan familiares con este tipo de prácticas que hasta lo consideramos o lo agregamos a nuestro estilo de vida y luego se convierte en parte de ese actuar de vida. Y ese es el punto que nos ocupa hoy. ¿Qué me mueve a mí a hacer o no hacer tal o cual acción? Bueno, todo el tiempo estamos haciendo, aun cuando no hacemos, estamos ejecutando alguna acción. Pero entonces, ¿dónde está esa parte de la racionalidad? ¿Cómo es que puedo yo analizar ese acto que estoy ejecutando, ¿no? ¿Desde cuál perspectiva? Antes de que alguien me diga es bueno o es malo, o bien yo defienda no es malo, sino que se trata de algo bueno, bueno, ¿desde dónde lo estoy analizando? Entonces, ese es el tema que nos ocupa el día de hoy. Así que empezaremos por hablar un poquito, retomar conceptos que ya hemos trabajado de alguna u otra forma durante estos módulos y vamos a hablar de las acciones, razones y causas. Y si retomamos un poco lo que hemos dicho, bueno, es que hay una explicación causal de la acción, es decir, hay una fuerza que mueve o que empuja a que tal o cual evento suceda. Entonces, vamos a empezar por recordar qué es un deseo. Un deseo tiene dos elementos importantes, que son las propiedades intencionales y también las propiedades funcionales. Vean lo interesante. Propiedades intencionales. Y aquí claramente estamos hablando de una intención. El término no lo indica. Intención, es decir, algo que me tensa, que me orilla, que me empuja. Y también tenemos el deseo como las propiedades funcionales, es decir, ¿qué hace que esto sea eso? Y bueno, el origen de la intencionalidad del deseo nos dice que los deseos son como causas, son actos de la voluntad humana. Y también esto nos lleva a pensar en una teoría volitiva de la acción, es decir, por qué los seres humanos seguimos esa fuerza que me indica, esa orden de mi cerebro que indica a mi cuerpo moverse en torno a ejecutar una acción, ¿sí? Una acción que puede ser calificada desde el exterior como buena o como mala. Hace unos días hablaba con una persona que tiene cierto grado de autoridad, mucho alto grado de autoridad en una institución, y me describía las tareas que hacían algunas personas. Y él me platicaba, me confiaba una problemática. En alguna ocasión, alguien dentro de una institución se atreve a ejecutar una acción desleal, pero siempre queda la duda porque había dos sospechosos. Entonces ellos dicen, no supimos quién, dijo, pero nos tendemos a pensar que era este, porque el otro nunca había cometido un acto desleal y A nunca había cometido un acto desleal, pero B sí había cometido ya había un antecedente. Entonces, a ver, ¿a quién le vas a dar la culpa? Y él hablaba, pues obviamente nos inclinamos a pensar que fue B por el antecedente. Sin embargo, eso no deja de ser una mera idea. No tengo en realidad elementos fuertes de peso que me lleven a pensar. O sea, y si hablamos también de los elementos que consideramos otra vez el contexto y todas esas cosas, las circunstancias, la historia, el pensamiento, la personalidad, quizá sí pudiéramos pensar que B hubiera sido. Sin embargo, no es determinante. Sí, abona a la inclinación hacia uno u otro lado, pero no es determinante para decir que tal o cual lo hizo. Entonces dice, se canceló esa acusación. Dijo, no, obviamente no procedió nada, no porque legalmente se haya hecho, sino con nosotros desde nuestra voluntad decidimos que no había elementos para juzgar a uno o a otro. Pero, o sea, sí había, pero no para tomar una determinación, ¿no? Entonces, bueno, estos precisamente esos actos de la voluntad, estos deseos como causas, ¿qué nos hacen? ¿Qué nos provocan? ¿No? Y en esa justificación podemos decir, bueno, es que el contexto es bien importante. Y veíamos el caso que ustedes mencionaban también en la clase anterior, creo que era con ustedes, que alguien decía, bueno, es que, por ejemplo, una madre que tiene que robar por necesidad. Bueno, al final del día, pues es un delito, ¿no? Pero si tú consideras el contexto, a lo mejor tú que fuiste el afectado porque te robó, no sé, las manzanas de tu árbol, dices, bueno, fue por necesidad, no pasa nada, o sea, puedo conceder el perdón. Pero cuando te roban tu camioneta, aunque sea por necesidad, dices, oye, es mi camioneta, ¿no? Entonces, vean ustedes también la magnitud, ¿no? El costo, la magnitud del objeto también tiene que ver con estos agraviantes que pudiera tener la comisión de este deseo como una fuerza de voluntad, como un acto que me mueve a la actuación, obviamente un pensamiento que me mueve
actuar o hacer, ¿no? A la conducta observable. Bueno, tenemos entonces que hay actividades. Ay, espérenme tantito, es que no puedo mover. Actividades y acciones de esta racionalidad. Tenemos que entre nuestras acciones, las de ustedes y las mías, las hay que no son racionales y las hay que sí son racionales. Entonces, ¿qué distingue a las unas, a las acciones o los actos propiamente dichos, de las que no lo son, a las actividades o haceres? Bueno, vamos a analizar un poquito esta parte. Y tenemos entonces que la racionalidad de la acción nos puede dar ciertos elementos para eso. Las actividades y las acciones, por lo tanto, porque si toda actividad lleva una acción, entonces son parte del tráfico causal del mundo. Fíjense lo interesante. Imagínense ustedes que pudieran elevarse hasta el cielo, más allá de la estratosfera, y pudiéramos ver, bueno, si se pudiera ver, el actuar del mundo. Todas las personas moviéndose, los coches circulando, todos los fenómenos. De hecho, ahorita mismo, donde ustedes y yo estamos, hay ondas, ¿no? Está nuestro internet, nuestro Wi-Fi, está la energía eléctrica, o sea, hay muchas cosas moviéndose alrededor nuestro. Entonces, imagínense en un nivel macro cómo se vería aquello, ¿no? Esa serie, ese conjunto de acciones y de actividades que se realizan forman parte de este tráfico causal. Es decir, hay un motor que empuja a que eso suceda. Ustedes y yo ahorita estamos siendo empujados por algo para estar aquí. Algo que nos está haciendo que esta reunión suceda, que esta clase suceda, que cursar una licenciatura suceda, que este funcionar de una universidad suceda. Todos somos causa directa o indirecta de ciertas acciones. Entonces, este tráfico causal del mundo, vean qué bonito término, son causadas y producen a su vez efectos o resultados. Y estos efectos o resultados también empujan nuevos efectos y resultados. De tal forma que tenemos así como una red de conexiones donde una acción o una actuación genera alguna serie de resultados que se convierten en causas de nuevas acciones o de nuevos resultados. Entonces, imagínense ustedes, por ejemplo, la sinapsis, donde una neurona transmite la energía, el impulso eléctrico hacia la otra, y esta a su vez a la otra, y se arma todo el funcionamiento neuronal, ¿no? Entonces, imagínense ustedes las acciones de los hombres. Lo que ustedes y yo estamos haciendo ahorita es producto de acciones que se gestaron desde hace muchos años, pero lo interesante es que hay muchos otros elementos alrededor de estas acciones. Ahora, estas acciones, ¿quién las ha hecho? ¿Bajo qué circunstancias las ha hecho? ¿Cuáles causas los han movido a hacerlos? Y que nosotros somos ahora ese resultado. Pero nosotros también hemos sido resultado de otras acciones que también se ejecutan o se ejecutaron y que tuvieron un impacto. Entonces, esta es todo este tráfico causal del mundo. Por eso es que a mí me encantó el término, porque se trata de un actuar generado por una causa de la causa de la causa de la causa. Y no nomás de una, sino de varias. Ya hablemos que, por ejemplo, cuando hablamos de ciencia, no hablamos de causa, hablamos de factores que intervienen. En este caso, el tráfico causal son toda esa serie de factores, los que se quieran imaginar, internos, externos, particulares, masivos, grupales, factores económicos, ideológicos, geográficos, psicológicos, del tipo que quieras. Todos esos factores intervienen para que tal o cual evento ocurra. Bueno, todas esas acciones que nosotros conocemos y cometemos y vemos, no solo tienen causas, sino que también ellas o los protagonistas pueden dar razones. Entonces, si hablamos de que la conducta tiene que pasar por un proceso de razonamiento, aunque sea muy breve, para poder ser responsables, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la responsabilidad? Este procesamiento mental, por breve que sea, me obliga a traer a la mente una causa. ¿Qué hace que yo actúe de tal o cual manera? ¿Sí? Entonces yo puedo decir, bueno, me robé la manzana del vecino, pues a lo mejor no tenía hambre, a lo mejor sí tengo dinero para comprar más manzanas, pero ¿sabes qué? Pasé, la vi tan brillante, tan bonita, sentí ganas de morderla. Miren, ante lo bello todos queremos apropiarnos. De la belleza todo mundo queremos apropiarnos.
Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, perdón por el comentario, yo sé que a lo mejor estoy en un lugar descontextualizado, pero ustedes a cualquier grupo de chicos, o de varones, háblenles de Shakira y seguramente querrán ver a Shakira, ¿no? Ver en la mejor de las circunstancias. Anoche veían un video donde estaba Chayanne. ¿Sí conocen a Chayanne? ¿Sí saben quién es Chayanne? ¿Sí? Bueno, estaba Chayanne en un concierto y se escucha la multitud del concierto gritarle, papi, papi, papi. Entonces Chayanne, pues obviamente le gana la risa, ¿no? Y bueno, reacciona con comentarios a ese respecto. Bueno, ¿qué hace que toda esa gente se mueva hacia allá? ¿Qué hace que toda esa gente quiera gritar eso? Hay una serie de eventos, ¿no? Y si nos vamos a buscar por allá estas acciones, estas razones, la gente tiene una razón para gritarle papi. ¿Por qué? Pues porque Chayanne, o sea, ha sido el novio de todas las señoras de la generación X, Chayanne ha sido el novio. Entonces, por lo tanto, Chayanne es el papá de todos los hijos de las señoras de la generación X. A mí nunca me gustó Chayanne, les soy honesta, pero todo el mundo, y a todas las mujeres, bueno, muchas mujeres que yo conozco, les gusta Chayanne. Entonces, es que tu papá es Chayanne, o tu papá iba a ser Chayanne, pero no. Entonces, detrás de ese grito que yo escuchaba hay una razón, ¿no? Y Chayanne la conocía, por eso bromeaba al respecto. Entonces, vean como un acto tan simple que ocurre en un escenario, en una multitud. A mí lo que me pareció fascinante de esa anécdota que les platico es que era un escenario, una persona, pero era toda una multitud voceando la misma palabra que obliga a esta persona a tomar la palabra respecto a eso y empezar a ese juego de preguntas, respuestas, comentarios y risas, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, precisamente que hay una razón, ¿no? Siempre tenemos una razón, todos tenemos razones. Entonces, a veces hasta el acto más aberrante tiene una razón. Hablábamos la vez pasada del caso de este chico de Fofo Márquez. Seguramente él tenía acción, una razón, y su mamá en la entrevista lo platicaba. Decía, es que él dice, si yo voy y llevo despensas a los pobres, no tengo likes, no monetizo. Y si yo hago tonterías, mira cómo subió mi rating de likes y de comentarios y de seguidores. Entonces, por lo tanto, así que luego entonces opto por hacer este tipo de eventos o de acciones para ganar eso que yo quiero. Pero en el fondo dices, a ver, vamos siendo más razonables. Digo, tú lo escuchas, dices, bueno, ok, te entiendo, querías likes, ¿no? Pero vamos siendo más razonables, ¿no? Si al final del día lo que quieres es monetizar, ¿por qué no trabajas en otra cosa más productiva? ¿No? Y la respuesta es, haciendo bien, no tengo likes. Si hago este tipo de acciones que quizá no sean moralmente muy bien recibidas, muy bien vistas, voy a generar más likes. Pero fíjense otra vez haciendo análisis del discurso, ¿qué hay detrás de esto? La gente quiere cosas que sean amorales a veces. La gente desea cosas que la saquen de su rutina, que lo saquen de ese cascarón de buena onda y llevarnos a otro punto del pensamiento. Hace rato su compañero decía, nos hace falta muchas cosas. Sí, sí nos hacen falta muchas cosas, muchas ideas, muchos conocimientos. Y más cuando se trata de actuaciones. ¿Qué hace que yo haga tal o cual cosa? Entonces siempre hay una razón. Y yo pienso que mis razones son las más nobles y las más válidas. Por eso es que las convierto o por eso es que las trasciendo ejecutando los actos, ¿no? Pero en realidad a veces mi nivel de pensamiento se queda ahí, en lo básico. No lo llevo a los siguientes niveles, por eso es que no puedo dar, o la argumentación que doy es muy elemental, es muy básica, ¿no? Pero en la medida en que yo razono, en que yo pienso, paso más filtros, tengo más información, puedo hacer más conexiones neuronales, quizá mi argumentación pueda ser mejor, más profunda y quizá pueda llegar yo mismo a darme una respuesta y que me lleve a pensar, oye, es que pude haber hecho las cosas mejor. No le estoy diciendo hice bien o hice mal, simplemente pude haber hecho las cosas mejor. Entonces, bueno, ahí tenemos esto. Las acciones son racionalizables, se explican por medio de la atribución de estados mentales. Es decir, yo me pongo en un estado mental reflexivo. Y lo hemos dicho, vivimos con agendas llenas, ¿no? No te queda mucho tiempo para ese razonamiento, para esa reflexión. Pero lo cierto es que el ser humano tiene que reflexionar.
Miren, hace días veía un video de los chicos que ahorita como genera polémica, los chicos que consumen fentanilo. ¿Los han visto? Es que son literalmente zombies. ¿Sí los has visto, Joel? ¿Qué impresión te dejó? Eso, ¿no? Sí parecen zombies, pero lo más triste es que van perdiendo la movilidad de la columna, de las piernas, ¿no? Sí, sí, la verdad, sí, es una droga terrible. O sea, el daño es muy rápido. O sea, es El daño. muy poco. El deterioro corporal es muy, muy rápido, muy pronto. O sea, Sí, claro, sí, ataca muy rápido, desde la adicción, desde el primer momento te engancha. Y lo peor de esto, no conformes con esos atributos o características que tiene esta droga, es que se le están agregando a otras drogas que se defenderían con el argumento de que son más naturales. Por ahí alguien decía, es que yo consumo cannabis, y eso es un acto, un hecho real, que alguien me platicaba. Yo consumo cannabis porque es más saludable. Dice, pero mi última experiencia me aterrorizó porque un amigo consumió cannabis y la cannabis tenía fentanilo en pequeñas dosis, pero que te van haciendo alguna reacción, ¿no? Y entonces él se angustió, se asustó demasiado, fue tanta su angustia que decidió no volver a consumir cannabis. Digo, pues qué bueno, porque ahora no es solamente el que consumas cannabis, que muchas personas lo defienden, ¿no? Y está bien, a lo mejor culturalmente pudiéramos decir, ok, se vale, ¿no? En ciertas dosis, en ciertos momentos. Pero la cosa es que ahora ni siquiera, como no es algo que tú cultivas, ahora ni siquiera tienes la seguridad de que eso sea realmente lo que estás consumiendo o sea puramente lo que estás consumiendo. Entonces, ahí está otro riesgo, otro motivo para profundizar en el razonamiento, abrir nuestra mente y poder decidir, genero o no genero la acción, ¿no? ¿Me voy o no me voy al motor, a lo que me mueve? Entonces, bueno, es esta racionalidad de las acciones, insisto, la que nos hace al final del día decidir por hacerla o por omitirla. Entonces, todos estos chicos que consumen esa droga seguramente también tendrán razones. Y en la adolescencia es cuando se cometen los errores que se marcan de por vida, que marcan de por vida. Entonces, en la adolescencia, en la juventud temprana, empezar a consumir este tipo de cosas por los motivos que quieras, ustedes y yo sabemos que los adolescentes son vulnerables. Cuando se cruza, se atraviesa y se empieza con la pubertad, se convierte uno en una persona muy vulnerable, más si no tenemos esos cimientos sólidos desde el hogar. Entonces, el camino está ahí, ya está hecho, ¿no? Y así que llegas tú con este tipo de cosas, te entusiasman por un momento, pero ya te enganchaste. Eso es lo triste, ¿no? Entonces, bueno, estas acciones son racionalizables. Los chicos seguramente tendrán una razón. Y mientras yo veía las imágenes me preguntaba, ¿cuál sería la razón de estos chicos para cometer el acto de consumir esa droga? ¿Y cuáles serán las razones de los padres para no tomar acciones tempranas ante eso? Entonces, sí vean cómo una acción lleva a otra, a otra, a otra. Por ahí se dice que la oveja negra de la familia no es más que el resultado o el producto de la acción o de la no acción del resto de la familia. Entonces, ¿qué dejamos de hacer o qué hicimos todos que él no? Y lo tomó como eso, desde una perspectiva no buena, que lo movió a cometer otras acciones que tuvieron una repercusión en otras personas, en otros momentos, en otros contextos, y que hoy en día es lo que es. Entonces, bueno, vean lo interesante de esta parte de la racionalidad. Las razones de la acción, ¿qué me mueve a mí a actuar? Tiene que ver con las creencias, tiene que ver con los deseos. Entonces, lo interesante desde una perspectiva responsable sería que estas creencias y estos deseos se racionalizaran. A ver, esto por eso les digo que celebro mucho la apertura, porque eso significa que estoy cerrándome al dogma, es decir, estoy echando por un lado
el hecho de que yo siempre tengo la razón, el hecho de que mis ideas siempre son las buenas, el hecho de que mi línea de pensamiento es la única válida. Hoy en día sabemos que no. Hoy en día sabemos que tenemos que hacer comunidad. Y más ahora con esta situación política y socioeconómica mundial, amén, no nada más de México con Estados Unidos, sino del mundo, tendríamos los seres humanos que ser más razonables y empezar a medir las consecuencias de las acciones, es decir, a razonar sobre las repercusiones, a dar una explicación sobre mis creencias y sobre mis deseos. ¿Por qué deseo esto? ¿Por qué deseo consumir una droga? ¿Por qué deseo rayarle el coche al vecino? ¿Por qué deseo hacerle propuestas indecorosas a alguien? ¿O por qué deseo dejar de hablarle a alguien? ¿O por qué deseo excluirme de cierto círculo? ¿O por qué deseo ser integrado en otro círculo? Entonces, ¿por qué? El por qué no es de ciencia. Acuérdense, el por qué es el equivalente a las causas. Las causas es el equivalente a qué factores intervienen para. Es decir, ¿qué hace que yo quiera esto? ¿Qué hace que yo desee esto? Las personas que tienen en un momento determinado de su vida sobrepeso, o bien al contrario, no deseos de comer, no deseos de vivir, la depresión, todo ese tipo de enfermedades del nuevo milenio del siglo XXI, ¿cuáles son sus creencias y cuáles son sus deseos? ¿Qué razones le dan a la creencia? La creencia tiene que pasar por el filtro de la razón, también la creencia. Y si yo digo, yo tengo fe en Dios, a ver, ¿por qué tienes fe en Dios? ¿Qué te hace tener fe en Dios? Ah, bueno, pues mira, la razón que yo tengo es porque, y puedes dar tu argumento, puedes racionalizar tu creencia. Y tu creencia tiene una grande influencia en tus deseos. Y los deseos tienen una grande influencia en tus acciones, en tus actos. Entonces, vean la importancia de esa racionalidad en la acción. Es importante porque de ahí es el motor primero. Y en la medida en que nosotros racionalizáramos esa acción, podríamos quizá ser más asertivos o quizá al menos estaríamos pasando un filtro, ¿sí? Y podríamos dar también razones para eso, pero razones de peso, razones que no pesan. El chiste es dar razones que sí tengan un sentido y que sean lógicas, ¿no? Que sean aceptables por una comunidad. Bien, tenemos entonces algunos ejemplos de racionalización de la acción por los deseos y creencias de los agentes, es decir, de los actuantes. Estos ejemplos pueden ser estos. Juan se ajustó el nudo de la corbata porque quería, es decir, deseaba, causar una buena impresión y porque creía y pensaba que. Yo los invito a que pudiéramos concluir la frase. Juan se ajustó el nudo de la corbata porque quería, deseaba causar una buena impresión y porque creyó o pensaba que. ¿Alguien puede, por favor, complementar esta frase? Pónganse ustedes en ese contexto. Yo lo primero que pensé fue que un nudo desajustado lo podía hacer ver como informal o bastante como relajado de más. Relajado de más. Y quizá era una situación más formal, no tan relajada. Ujú. Muy bien. Igual volvemos al motivo y toda la influencia social que nos hace creer que con una corbata nos vamos a ver mejor presentables. Exactamente. Viene también. Sí, perdón. O por Adelante. en el contexto a lo mejor de, a lo mejor presentaciones, ¿verdad? O ejecutivo, algo así, pues es lo primero, pero a lo mejor también se puede pensar, bueno, estaba atravesando una situación que necesitaba a lo mejor tomar un poco más de aire o dependiendo precisamente como de todos los factores, ¿no? Que nos hacen racionalizar o pensar en los por qué nos llevarían a tomar esa acción. Así es, sí, y comprendo perfecto tu contexto, Dalia, porque tu contexto es más empresarial, más ejecutivo. Comprendo también el contexto de Ariel, porque quizá lo está poniendo desde una postura
más, bueno, Ariel es arquitecto y se dedica a la industria, entonces me imagino que ellos no tienen necesidad de usar una corbata, ¿verdad? O sea, obviamente, o usar una corbata relajada sería mucho mejor haciendo su tarea, para hacer su tarea. Entonces, el contexto es muy importante, ¿no? El contexto también nos hace generar esos factores, o mejor dicho, el contexto nos genera factores para hacer tal o cual acción. Muy bien, chicos, muchísimas gracias, Dalia y Ariel. Vamos a ver el segundo. Espérame, el contexto que yo estaba pensando era el religioso evangélico. Hay una gran A influencia ver. norteamericana de que así como el catolicismo tiene su hábito, el predicador pastor evangélico tiene suyo. A lo Ah, mira, mejor no no en sabía. todo México, ¿va? Pero en el norte sí. Ah, sí, mira, yo tengo un amigo que es pastor y es coach de pastores y pues yo lo veo siempre muy formal. Hay una nueva era que también se suben a predicar en tenis y en De playera hecho, y va a todo. los gym, él va al gym y así como que, o sea, es otro nivel. Pero bueno, ese era el contexto en que yo estaba pensando. Muy bien, gracias Ariel. Sí, muchas gracias por aclararlo. Ahí está el contexto. Muy bien, gracias. Vamos a ver este segundo ejemplo y dice, pisó el acelerador del coche porque quería, deseaba, adelantarse al tractor que le precedía y porque creía o pensaba que. ¿Alguien puede terminarlo? ¿Sí se imaginan esa situación? Son ustedes los que van en el coche. A ver, Ariel, tú que viajas de polo a No, polo del estado. sigue Salvador y Joel a A ver, participar con bueno, Rodolfo, Joel o Salvador, los escucho. Maruca Paloma, bienvenida. Bueno, ahí Ay, va, yo aquí no los veo a todos los que están. Adelante, chicos. ahí va Porque mi, pensaba que su tiempo es más importante que el del campesino que manejaba el tractor. Ok, muy bien. Pensaba que su tiempo era más importante, es decir, tenía cosas más importantes que hacer. Quizá. bien Ok. puede ser que iba en alguna motocicleta y quiso rebasar al tractor porque se le hacía tarde. El contexto iba a su trabajo. Ok, ir al trabajo ahora viene la siguiente pregunta. Ir al trabajo me justifica para acelerar al tractor que viene delante de mí. Bueno, quizás su horario de entrada, quizás la exigencia y normas y lineamientos de la empresa. Ok, bueno, digo, sí, está bien, no estoy diciendo que esté mal, claro que no, lo que estoy tratando es de que me den todos los factores que pudieran haber intervenido. Usted Porque podemos decir, oye, pues era malo, pero no sabemos más cosas que pueden estar ahí. Sí, Ariel, adelante. hablaba de ponernos en el lugar de, y Ujú. a mí me ha sucedido en carretera reciente también. Como que también hay una ideología, ¿no? Del capitalino, de que háganse porque yo me merezco todo en la vida, ¿no? Aparte de la velocidad, ¿no? Pero normalmente los que vamos de una ciudad a un campo, creemos que nos tienen que poner alfombra roja, ¿no? Abrirse. Claro, muy bien. Sí, es correcto, Ariel. Esa es otra manera. Ahí el contexto y la cultura también tiene mucho que ver. Si por ahí Afirmativo. decimos, te subes a un primer escalón y te mareas. Bueno, sí, habemos quiénes, ¿verdad? No podemos con todo ese poder. Y vamos por ahí buscando cómo derrocharlo. Muy bien, bueno, ahí está. Vamos a ver el último. Escribió una carta al director de Milenio porque deseaba protestar por cierta información que daba el periódico y porque pensaba que, ¿qué puede ser? Yuri y Maruca y Paloma. Gracias, Ariel, por estar aquí Dirigiendo el tráfico. dirigiendo sí, el debate. A ver, ya habló su Real Majestad. No, 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 ¿cómo era? El jefe de grupo. El jefe de grupo ha hablado. A ver, chicos, ¿quién quiere terminarlo? Querida Maruca, seguramente tú quieres y puedes. Venga. Esto es más para ti, Maruca, porque es más intelectual. Venga, ya se me fue Maruca. Está cortando pastel todavía. Ya sé. Querida Paloma, ¿tú qué piensas a este respecto? Termínalo, por favor. Buenas noches. A ver si entendí la Ah, dinámica.
escribió una carta al director del Milenio porque quería aclarar, deseaba protestar por cierta información que daba el periódico y porque creía necesario, pensaba que podía haber algún malentendido. Ok, bueno, gracias. Pero de hecho, ahí está el malentendido, ¿verdad? Porque está protestando. Si protesta es porque ya hay un malentendido. Él ya tiene un derecho de protestar. ¿Por qué protestamos? ¿Qué me da a mí? ¿Qué factor interviene para que yo proteste? ¿Qué me mueve a protestar? Un sentido de injusticia. Si Pensaba que la estaban Violencia. difamando. pensaba que la estaba ¿qué? Difamando, o sea, la Ok, información, piensa que la información es errónea y que además se hizo con mala voluntad para dañar su imagen. ok, Por eso claro. protesto. Muy bien, Salvador. Y es más, digo, perdón, Joel, y es más, hasta puede tratarse, diría Maruca, desde la perspectiva de género. ¿No? Entonces ahí, porque soy mujer y hablaste de mí, porque esto y que el otro. Entonces, es importante, fíjense bien cómo tendríamos nosotros que pasar este filtro del razonamiento, ¿sí? Escribí una carta al director de Milenio porque quería o deseaba protestar. Si yo protesto es porque ya hay un sentimiento negativo. ¿Qué me mueve a mí a hacer una protesta? Obviamente me mueve un sentimiento de injusticia, de que no se me está tratando con justicia o de acuerdo a la ley o qué sé yo, ¿no? Que alguien está rebasando mis derechos. Y entonces esa difamación o esa injusticia se cometía a través de un objeto. ¿Cuál era? Pues el periódico. Y pensaba que, obviamente, si yo mando esa carta al director, el director va a reconsiderar lo que publicó y lo que yo esperaría era que se retractara o una fe de erratas. ¿Se dan cuenta? Ese sería el razonamiento que le sigue. A ese punto es a donde quiero que lleguemos, a descubrir qué dice el discurso de las acciones, qué hay detrás del acto que se ejecuta, cuál es el fin último que perseguimos. Y esa es la parte que nos tendría que guiar a nosotros como teólogos o como estudiosos del acto moral para poder orientar, para poder ayudar a definir el evento que está ocurriendo o que nos están confiando o que nosotros mismos estamos viendo al interior de nuestra comunidad. Ya cuando hablo de comunidad estoy hablando de nuestra pequeña familia doméstica, estoy hablando de nuestro círculo social, de nuestro círculo religioso, de nuestro círculo laboral, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi fin último? Defínelo, ponle nombre. En algunas ocasiones, cuando tengo algunas personas con acompañamiento terapéutico, no saben darme el motivo porque a veces el motivo duele, no lo quieren aceptar. En alguna ocasión una de ellas me dijo, mira, ya, sí, ya, lo que quiero es divorciarme. Ah, ok, ya entendí lo que quieres, pero ponle un nombre a eso que quieres, porque es como que brincas de una excusa a otra, y eres incapaz de nombrarlo. ¿Por qué? Porque nos atemorizamos a ser malas personas, a ser juzgados, a ser los crueles de la historia. Bueno, a ver, ponle el nombre. ¿Cómo se llama eso que quieres? ¿Cuál es el fin último? En este ejercicio, en el último ejemplo, se esperaría que el director se retractara, por eso es que lo hago, ¿no? Yo tengo también una intención al hacer la protesta o al demandar o al solicitar que se cambie eso. La esperanza que yo tengo es que el periódico se retracte, mi fin último es que se retracte y de esta manera yo sentir que se me hizo justicia. ¿Sí? Y otra vez recobrar esa paz que me da el reconocimiento social. Acuérdense que hablábamos un poco la vez pasada sobre eso, sobre la presión, el castigo o el señalamiento social. También tenemos el reconocimiento social y también aspiramos a tener ese reconocimiento social. Entonces, todos esos factores intervienen a la hora de racionalizar esa acción o ese acto que yo omito o que yo ejecuto. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Gracias. Bueno, avanzamos entonces y tenemos ahora el silogismo práctico de Aristóteles para analizar este acto, ¿sí? Es la explicación aristotélica de la acción. Y esto es algo muy simple, es únicamente ponerle un nombre o hacer una construcción, una estructura de esa acción que hago. Entonces, la explicación aristotélica de la acción es una acción A
es la conclusión. Fíjense lo interesante. Una acción A es la conclusión de un argumento, es decir, el silogismo práctico, el argumento de la siguiente forma. Y dice, premisa primera, premisa segunda y una conclusión. Premisa 1, premisa 2 y la conclusión. Deseo, y también aquí nos falta la frase que concluye. Bueno, deseo, tengo la intención de que sea el caso, es decir, el estado de cosas de que yo deseo o tengo la intención que sea el caso que. ¿Cómo podríamos nosotros pasar esto a una acción? Deseo, tengo la intención de que sea el caso que. Cuando yo emito el deseo, es decir, estoy expresando mi intención. ¿Qué es lo que quiero? Que sea el caso o bien que la cosa esté en este estado, ¿sí? Por ejemplo, yo deseo que mis estudiantes prendan la cámara cuando yo hablo. Ah, bueno, entonces yo tengo la intención de que mis interlocutores, es decir, que sea el caso que prendan su cámara y ya. Hasta ahí llega mi silogismo, mi necesidad. Yo deseo que prendan la cámara, ¿ok? Yo deseo que el estado de esta pantalla sea todos ahí viéndonos las caritas. O bien, no será el caso que a menos que yo haga A. Entonces, no será el caso que mis estudiantes prendan la cámara a menos que les diga, oigan, prendan la cámara para vernos las caras. Y muchas de las clases, si se fijan, esa es una de las frases que yo uso. Digo inconscientemente y ahorita lo estoy concluyendo. Oigan, prendan las cámaras para poder vernos las caritas, saludarnos y si nos vemos en la calle reconocernos. Es algo que siempre les digo. A ver, Ariel, adelante, te escucho. Sería también posible que dijéramos, prendan las cámaras o les bajaré puntos. Claro, puede ser, pero no es el Todos caso prendidos, que todos prendiendo. yo estoy tomando nota aquí, Ariel, pero de tus consejos sabios, pero no es el caso, pero porque fíjate también, ahí subyace la otra acción. Yo no quiero Coacción, que sea el caso que es decir, yo no quiero que sea el caso que ustedes se sientan amenazados o intimidados o violentados por la coerción, figura de autoridad. Exactamente. Ese es lo que nos mueve. Si te fijas, hay una acción A y hay una acción B. A veces una está implícita en la otra. Yo les digo bonito, ay, prendan la cámara, déjenme ver sus caritas, mira de lo que me estoy perdiendo. O sea, ya me sé mi discurso. Y créanme, no lo digo de manera intencional, lo digo como que me sale ya solo. Entonces, causal. bueno, sí, se me da solito. Entonces, ¿por qué lo hago? En el fondo, estoy evitando que no sea el caso que no sea el caso que les diga, pobre de aquel que no me prenda la cámara. ¿Sí? Tiene puntos menos, o le voy a poner falta, o pobre aquel que no venga a la clase, se tiene inasistencia, va a reprobar, le voy a bajar tantos puntos. O sea, no es el caso. Yo no quiero que sea el caso que, yo quiero que sea el caso primero. Entonces vean cómo toda acción tiene una intención. Y esa intención yo intento influir sobre ella o yo intento lograr esa intención o bien evitar esa intención, ¿no? Bien, ¿algún comentario hasta aquí, chicos? ¿Alguien puede dar algún De acuerdo. ejemplo de esto? Yo tengo una pregunta. Venga, Ariel. El silogismo práctico de Aristóteles, su resultado forzosamente tiene que ser verdadero. Eh, bueno, obviamente, pues si no, ¿para qué lo quieres? Porque puede haber silogismos. Puede que sea que te- explicativo, que esté apegado a la razón. Acuérdate que siempre buscamos la verdad. Sí, a ese punto iba. Por ejemplo, no quería poner el ejemplo Ujú, para no herir susceptibilidades. Yo escuché, obviamente que no he podido estar en las clases, pero las estoy escuchando. Recién terminé de escuchar la 3, que es ajá, de usted, que ajá, una clase excelente, los comentarios de los compañeros muy buenos, ¿verdad? gracias. Todo. No puedo decir que me la perdí porque ya la aproveché. La Era viste. una clase oí y se me vino a la mente la palabra silogismo. Ujú, Tenemos que creer en la Trinidad porque es la muestra del amor de Dios. Si ujú, amas a Dios, debes de creer en la doctrina. ujú, La Biblia no dice eso, ¿ah? La Biblia ujú. habla de, y no sé,
lo traigo por el tema del silogismo, no por el tema doctrinal. La Biblia Ujú, habla de un Padre, de un Hijo y de un Espíritu. ujú, Pero los textos hablan de que la muestra de Dios es el que dio a su Hijo unigénito. ujú. No involucra la Trinidad así. El concepto ese de silogismo, ¿ese es un silogismo? Es la primera pregunta. Y segundo, ¿tiene que ser verdadero por Bueno, necesidad propia? ok, acuérdate que un silogismo es un argumento, Ujú. ¿sí? Y es un argumento que se compone de de tres proposiciones. Premisa Ok. 1, premisa 2, premisa 3, que, bueno, o conclusión. Premisa 1, premisa 2, conclusión. El ejemplo clásico, todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, luego entonces Sócrates es mortal. Todos los cristianos, todos los cristianos somos creyentes o somos creyentes, tenemos fe, pues. La Santísima Trinidad es parte o es un elemento fundamental de la creencia o de la fe cristiana. Luego entonces yo creo en la Santísima Trinidad. Es un silogismo, tiene que haber un razonamiento. Adelante, Joel, te escuchamos. Sí, bueno, si las premisas son verdaderas, si las dos premisas son verdaderas, la conclusión será verdadera. Exacto. Si, si las premisas son falsas o alguna de las premisas es falsas, la conclusión puede ser falsa. Ujú, La lógica aristotélica, y bueno, cualquier lógica, lo que Aristóteles quería era estructurar cómo es el pensamiento humano. O sea, la lógica es la forma en que pensamos es correcto. y los pensamientos pueden ser correctos o incorrectos. Lo que él estaba haciendo era el camino. O sea, Ujú, decir, este es el silogismo, esta es la forma en que estructuramos nuestros pensamientos, por así decirlo, ¿no? Obviamente también hay silogismos más complicados de varias claro. premisas, o hay sistemas de verdad con tres opciones en vez de nada más dos, o todo ese rollo, ¿verdad? Bueno, yo no sé, no soy filósofo ni soy lógico, pero he escuchado y he estudiado Sí, tantito es eso. correcto, es correcto. Entonces, más que nada, Aristóteles, al hablar de lógica, lo que estaba poniendo era el camino de cómo es el pensamiento humano. Trataba de decir, la forma de pensar de nosotros es esta, pum, pum, pum. Y esta es la forma en que aprendemos o conocemos, o esta es la forma en que Sí. hacemos deducciones. Ujú, Ahora, para que este proceso nos lleve a conclusiones verdaderas, tenemos que partir de premisas verdaderas. Pero si una de las premisas es falsa, ahí nos podemos engañar. O sea, exacto. nuestro silogismo es correcto, o sea, el proceso es correcto, pero el resultado no, porque una de las premisas era falsa. O sea, nuestra forma de estructurarlo puede ser correcta, pero si una de las premisas es equivocada, nos puede engañar. Sí, has tocado dos puntos bien importantes. Hace ratito hablábamos de la verdad. Un razonamiento puede ser correcto, pero no necesariamente verdadero. Entonces, ese es el punto importante, Ariel. Tú me dices, ¿es verdadero? Bueno, puede ser correcto, pero no necesariamente verdadero. La idea, si nos vamos a acercar a la búsqueda de la verdad, la idea es que lo sea, ¿no? Para que sea un razonamiento válido. Todo mundo buscamos esa aproximación. Fíjense bien, tampoco buscamos la verdad, porque la verdad a veces es indefinible, pero sí buscamos una aproximación a la verdad. Y para lograr la aproximación a la verdad, tenemos que lograr ciertos puntos de concordancia. Es decir, hay una área entre las opiniones de todos, si las pudiéramos diagramar, entre las opiniones de todos tendría que haber un área común. Y entonces podríamos hablar de esa aproximación a la verdad. Pero si definitivamente no hay ningún área compartida, estamos divagando, cada quien está haciendo lo que quiere. Por eso en la política, por eso en ciertos movimientos, se trata de eso, de generar más ruido que oportunidad de razonamiento y menos razonamientos que tengan premisas verdaderas y pensamientos correctos o premisas correctas establecidas estructuralmente de manera correcta y de conclusiones verdaderas. Y todo esto funciona todos los días y no lo percibimos necesariamente. Había una manita levantada, creo que era Ariel. Sí, Adelante. no, yo les agradezco la explicación, me quedó bien claro. Yo también desconozco mucho de las cosas de filosofía. De hecho, en mi ignorancia yo pensaba que el silogismo era una... Se, se usaba la palabra o el concepto para referirse a algo que estaba erróneo, pero ya entendí, les Ah, ya. agradezco.
Sí, es un argumento que consta de al mínimamente tres proposiciones. ¿Sí? Adelante, Joel, te escuchamos. Sí, bueno, por ejemplo, tan es así que se pueden engañar con los razonamientos, que los sofistas y las falacias existen. Bueno, o sea, los sofismas, que es lo que utilizaban los sofistas, y las falacias existen. Es decir, yo puedo aparentemente estar hablando verdad porque mi estructura o mis argumentos son buenos, pero en el fondo estar diciendo mentiras o falsedades. ¿Sí me explico? Claro, O sea, claro. la forma de argumentar puede ser buena, pero lo que estoy argumentando puede ser falso, entonces estoy llevando al error a los que me escuchan, ¿verdad? Así es. Puede ser intencional o puede ser accidental, ¿verdad? O sea, puede ser que yo también esté engañado, o puede ser que yo sepa la verdad, pero los esté engañando a ustedes, como decían los sofistas, ¿no? Que ellos puedan Claro. defender pueden convencerte exactamente de lo contrario, te pueden convencer de A o te pueden convencer de B, echándote un rollo mareador. Así Entonces, sí, esa es la verdad, pero bueno, la idea de Aristóteles era más bien nada más poner el método o los pasos. Sí, como diagramar el pensamiento, ¿no? Pero en efecto, sí, esa era precisamente la bronca entre los sofistas y los socráticos, ¿no? De ellos perseguían la verdad, siempre la verdad. Lo correcto era el aprendizaje. El ser humano pleno era el ser humano que estaba abierto al aprendizaje, el aprendizaje de lo verdadero, de lo estructuradamente correcto. Y los sofistas decían, "No, hombre, ¿qué te pasa? Pues si, o sea, no importa lo que digas, tú puedes convencer". Y luego ahora tenemos los denominados sesgos del pensamiento, ¿no? Y también eso tiene mucho que ver ahora con lo que nos venden. Tú vas, por ejemplo, a un mall y ves cuántas cosas vendes y la idea es hacer que todo te sea necesario. En este caso que hablamos ahorita, por ejemplo, de las drogas, todo lo necesitas, tú la necesitas. Tú necesitas estar feliz, te mereces estar feliz. Tú puedes desprenderte, soltarte. Entonces, mira, aquí está. Te mereces ir de fiesta, te mereces desvelarte, te mereces vivir la vida, la juventud es para eso. Y empezamos a dar una serie de razones por las cuales deberías de, y terminas por arrastrarte, o sea, por dejarte arrastrar, mejor dicho. Y en ese dejarte de vienen todas esas consecuencias, ¿no? Que ya hablábamos. Si una persona camina por la orilla de un edificio, pues corre cierto riesgo de caer. La persona que camina al centro de la azotea del edificio también podríamos decir que corre cierto riesgo, pero definitivamente tiene más riesgo el que camina por la orilla, ¿no? Una persona quizá haciendo esta estructura o siguiendo ese proceso racional entendería eso, entonces me alejo. Lo mismo pasa con las adicciones y con los actos delictivos. Tengo que considerar que estoy aproximándome a la orilla, es decir, estoy corriendo más riesgos. Y si corro más riesgos, obviamente la probabilidad aumenta, es lo que significa, y pues puedo ser sujeto con mayor probabilidad de algún tipo de represalias, obviamente se esperaría por mis acciones, ¿no? Y a veces no se dan necesariamente estas represalias porque son de tipo moral, pero yo me las impongo. Yo me las impongo y eso es más que suficiente a veces. O eso es más, tiene más peso que la imposición que te pudiera dar la ley o que te pudiera dar la iglesia o que te pudiera dar la sociedad, ¿no? La que tú misma te impones porque sabes perfectamente, y lo comentábamos también en la vez pasada, al final del día tú sabes que fue algo bueno o que fue algo malo, ¿sí? Pero a veces, bueno, pues como decíamos, por ahí también está la frase, no hagas cosas buenas que parezcan malas y no hagas cosas malas que parezcan buenas. Bueno, continuamos entonces, estimados, y tenemos un análisis muy simple del silogismo práctico. La premisa 1 expresa un deseo, es decir, una intención que yo tengo. La premisa 2 expresa una creencia, es decir, una opinión o un juicio instrumental sobre la manera de satisfacer el deseo de la premisa A, o de la premisa 1, perdón. Y la conclusión no es una proposición o un enunciado, sino una acción, en el caso del acto. ¿Sí? En el caso del acto. Entonces, si yo deseo que sea el caso que A, entonces yo B. Si yo deseo que tal cosa suceda, entonces yo actúo de determinada manera. ¿Ok? Y entonces ahí eso es lo que propicia la acción.
pero todo obedece a esa simpleza. Yo deseo que sea el caso que. Es decir, fíjense cómo yo deseo construir una realidad. ¿Sí? Hay muchas realidades, cada quien construimos la nuestra. Vean, por ejemplo, ahorita alrededor de su habitación. Ustedes ahorita están en una realidad diferente, cada quien si lo vemos desde esa perspectiva. Estamos en una realidad diferente. ¿Quién nos construyó esta realidad? Nosotros mismos construimos esa realidad. Yo quiero que sea el caso que. Yo quiero que sea el caso que mi sala sea así, que yo me sienta así, que la gente que venga piense que o se sienta así, y entonces yo actúo en consecuencia. ¿Sí? Y así, por ahí vamos en todo lo que hacemos, en lo que estudiamos, en lo que decimos, en las relaciones que sostenemos, en las respuestas que damos, en los ánimos o en las actitudes que asumimos ante tales cosas. El problema es que a veces no los llevamos, les decía, a la última consecuencia y por eso no, actuamos un poco a la ligera, ¿sí? Con un cierto grado de irresponsabilidad, es decir, de poca capacidad de dar respuesta justificada o razonada a tal o cual evento. Bien, continuamos y tenemos aquí otra tesis, le llamamos la tesis de Davidson, en la que explicamos por qué un agente S hizo una acción A racionalizando A, especificando la o las creencias y el o los deseos de que resulten conjuntamente A, es decir, una serie de elementos que como resultado me den A. Este por qué es plenamente causal, es lo que nos va a dar la causa, los factores que nosotros vamos a juntar para que tal o cual cosa suceda. Es decir, los deseos, las creencias de ese que hacen inteligible la acción A son las mismas causas de A. Los deseos y las creencias que yo como sujeto actuante logro para hacer inteligible mi acción son las mismas causas que lo van a producir. Entonces, por eso decimos ahí, tanto peca el que mata la vaca como el que le sujeta la pata, porque al final del día queríamos lo mismo. Cada quien nos repartimos la tarea, pero al final del día esas causas fueron, todos esos elementos o esos factores o esos deseos hicieron que sucediera A. Y esos deseos son las causas de A. Entonces, a veces, insisto, esta falta de razonamiento nos lleva a una inconsciencia de las acciones. Les hablaba hace ratito de la oveja negra de la familia. Nadie desea tener una oveja negra en la familia, al menos no conscientemente. Pero detrás de ese no deseo, tiene que haber una serie de acciones o de no acciones, ¿sí? Para que eso suceda, para yo construir esa realidad. Cuando no lo hago consciente, yo dejo que mis hijos y yo vivimos una vida silvestre, es decir, que cada quien crezca como pueda, que cada quien haga lo que considere que es bueno. Al final del día, pues somos responsables de nuestras acciones y cada quien vamos normalizando la cosa, ¿no? Y ese normalizar la cosa en ese contexto pequeño doméstico, a veces cuando se exterioriza, se ve como anormal, es decir, no está bien, pero se ha interiorizado tanto esa normalidad que yo ya no distingo, como decíamos hace ratito, si está bien o si está mal, hasta que el fenómeno avanzó a un grado en que ya no lo puedo controlar. Ayer me comentaba también una persona que se dedica a esos asuntos. Bueno, ella atiende gente, ¿no? Y que le llegó una clienta y la clienta llegó con un niño como de 6 años. Y obviamente pues iban a tardar en el proceso. Y dice que ella le llamó mucho la atención que el niño le hablaba de una manera muy grosera a la mamá. A que me trajiste, te estás tardando mucho, yo ya me quiero ir, pero con palabras altisonantes se dirigía a la mamá. Ella se angustia porque dice, me estresó al punto que le dije, ¿por qué permites que te hable así? Y ella dice, ¿así cómo? Pues te está gritando, no, es que él así habla, así es. Está como su papá, así habla. Y la pregunta es, ¿estar como el papá es normalizar las cosas? Acuérdense, los niños aprenden a ser hombres viendo la figura paterna, la figura masculina de la casa. Las niñas aprenden cómo se es mujer viendo a la figura femenina de la casa. O sea, repetimos patrones. Cuando en la escuela vemos algún fenómeno de este tipo entre los estudiantes, obviamente, volviendo al análisis del discurso, nos da muchísimos elementos
para poder construir ciertas ideas respecto a esa persona o a esa actuación, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, que las cosas se me pueden salir de control cuando las normalizo y evito todo este tipo de razonamientos. Y entonces, ¿en qué fallé? ¿Por qué? Lo decía la mamá de este niño, ¿no? Es que yo no sé en qué fallé. ¿Fallé como mamá? Pues sí, lamentablemente, pero la cosa es que ya llegó la bola de nieve y ya me rebasó. Entonces, hay que ser cuidadosos un poquito de esto. Y la moral cristiana no está peleada, si se fijan, con este tipo de razonamientos. Lo que les comentaba la otra vez de los mandamientos, ¿no? ¿Desde dónde estoy yo observando esos 10 mandamientos? ¿Desde qué lado? Si es desde el lado del deber ser, como una normativa fría, o bien si es desde el lado de seremos medidos o evaluados de acuerdo con el amor que fuimos capaces de dar. ¿Sí? Al final del día, todo lo que nos mueve es el amor. Si en el caso, por ejemplo, del tractor que mencionamos hace ratito, rebasar al tractor, pero si yo voy en una vía donde si yo digo, si rebaso, no tengo la visibilidad completa y puede venir otro coche de frente porque es de doble sentido, y yo realmente amo a mi prójimo como a mí mismo, y realmente me amo a mí, me cuido a mí, valoro lo que tengo todos los días, valoro el día de hoy, que es un día para escribir una historia nueva, si realmente todos esos pensamientos que yo leo en todos esos posts, en los libros de crecimiento personal, los consejería que me dan en la misma Biblia, si realmente los hago vivos, o sea, si realmente los hago parte de mi actuación, yo les aseguro que no rebaso, ¿no? Me espero. Al final del día vale más mi vida que el trabajo. ¿Cuántos accidentes? Aquí, por ejemplo, en Saltillo, los que no son de Saltillo, Saltillo está rodeada por unas zonas industriales muy grandes, que es en Ramos y en Derramadero. Y estas zonas industriales provocan un tránsito tremendo y casi creo que a diario hay una serie de accidentes en este horario y con esos motivos. Es un fenómeno muy recurrente aquí en Saltillo, lamentable, pero es muy recurrente. Y muchos de esos tienen que ver con las altas velocidades a la hora de conducir y por las prisas, todas esas cosas que ya sabemos, ¿no? Entonces, otra vez, a ver, esto traspolado a la parte de los mandamientos, ¿cómo quedaría? ¿Dónde cabe? ¿Dónde cabe esto? Pues si yo ni maté, ni yo no he dejado de amar a Dios, pero otra vez cámbialo, mételo al filtro del amor y verás cómo ahí es donde sí somos culpables de muchísimas cosas, porque yo soy el agente actuante de esos fenómenos, para bien o para mal, pero yo soy el actuante. Y mi actuación, como ya vimos, es parte de una red cada vez más grande de actuantes, de actuaciones, porque es una causa que mueve y que hace la vez de causa para otras acciones. Entonces, esa parte no podemos perderla de vista. Toda acción tiene una reacción, también es un principio lógico, ¿no? Entonces, ¿cómo es mi acción? Me ayudará a entender cómo va a ser la reacción, ¿sí? Entonces, otra vez, un punto muy básico del razonamiento, pero que ahí está presente y que en ocasiones, no porque sea muy básico, yo lo considero. A cada reacción hay una reacción. Si yo en casa omití el cuidado, omití la observación de las conductas, omití el colocar los límites para mí, para los demás, para el hogar, obviamente las cosas se me pueden salir de control. Si yo tomé el control de la situación, es decir, en esta casa, ¿qué tipo de familia voy a crear? ¿Qué tipo de hogar voy a hacer? ¿Qué tipo de relaciones voy a fomentar? Y yo soy la primera actuante para lograr esos fines, les aseguro que el resultado va a ser muy, muy diferente. Entonces ahí tenemos otros elementos en que pensar. Los invito a que veamos esto, cambiemos la perspectiva, dejemos de ver las cosas desde el lado de la regla, de la norma, del deber ser. La Biblia es un libro del amor, pero si se fijan también es un libro de leyes. Al menos en toda la primera parte, en todo el Pentateuco, ahí está escrita las leyes, pero yo les decía, son leyes que son narradas. Los mandamientos son enumerados, como los artículos de la legislación humana, pero hay que cambiarlos a la parte narrativa, a la parte del amor. Y hay que conectarlo con todas esas buenas intenciones y con todas esas frases bonitas que nos mandan nuestros amigos todos los días en los grupos de WhatsApp. Que tengas un bendecido día. A ver,
Yo quiero que me ayuden a decirme qué es un bendecido día y cómo puedo actuar yo en consecuencia para que mi día sea bendecido. A ver, los escucho. Venga, porque todos hemos mandado algún post de alguna vez de eso. Y yo quiero escuchar. Adelante, Dalia. Está muy divertido porque Por luego, reírse. sí. Luego, a veces creo yo que tenemos que enfocarnos más a la acción, ¿no? O sea, despídete de tu esposo, de tu esposa con un abrazo y una sonrisa hoy, ¿no? O sea, como acotarlo a acciones claras, pues que nos permitan construir a cada uno, pues el día que esperamos, ¿no? Adelante. Claro, así es. Pero yo soy la responsable de que ese día sea bendecido. Claro. No es una magia que me va a caer del cielo. Adelante, Joel. No te escucho porque apagaste el micrófono. Sí. La Biblia dice cuál es la felicidad. Hay varios versículos que hablan de eso y siempre es el mismo tema. En el Salmo 1, versículo 1 dice, bienaventurado el varón o feliz el hombre o dichoso aquel, dependiendo de la traducción, ¿verdad? Dice, bienaventurado el varón que no anda en consejo de los malvados, ni ha puesto su pie en camino de pecadores, ni se ha sentado con los que se burlan, sino que en la ley de Dios está su delicia y en ella medita de día y de noche. Es como un árbol plantado junto a las aguas de un río, que siempre tiene su hoja verde y da su fruto a tiempo. Y luego hay otros versículos que repiten mucho esto, ¿no? La felicidad del hombre es meditar en la palabra de Dios día y noche. Y lo ya lo dice, ¿no? No andar con malas compañías, no imitar a los que buscan la sangre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí nos va dando una regla de cuál es la felicidad, ¿no? La felicidad es aquel que de día y de noche está meditando en la voluntad de Dios o en las leyes de Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que la Biblia nos da para ser bendecidos, ¿no? Entonces, ¿quién es bendecido? Pues aquel que sigue los caminos del Señor. Esa sería como que una de las conclusiones, ¿no? O sea, ¿quién es bienaventurado? Pues aquel que obedece a Dios. ¿Quién es bien bendecido? Aquel que piensa en las leyes de Dios. Ese sería como que lo que nos dice la palabra, ¿verdad? Ok, muy bien, gracias. Tengo un comentario, pero voy a permitir que Ariel exprese su opinión. Adelante. A mí me gustaría oír primero su comentario. No, tú levantaste la mano primero, dale. Pero usted, la profesora, fíjense que yo estoy tratando de ordenar todo lo que estoy aprendiendo y estoy aprendiendo mucho, créanme. Pero me sorprende grandemente que el compañero Joel mencione las escrituras. Somos temáticos, ya los que tenemos más tiempo sabemos de lo que hablamos cada quien y yo aprendo mucho de usted, maestra, y aprendo mucho de mis compañeros que saben de filosofía, cosa que yo no sé. Pero yo este comentario lo he repetido siempre que tenemos clases. Todo está en la escritura, todo, absolutamente todo, todo lo que hemos visto durante las 3 clases anteriores que he procurado escucharlo, la cuestión de del transgeneracional, la cuestión de la acción. No me gusta, y ustedes saben por qué dividí el Antiguo del Nuevo Testamento, porque para mí es una unidad. Y el tema del eterno, porque el punto de partida tal vez sería que habría que reenfocarlo, no en mi opinión, sino en la opinión del eterno, es que Él está muy preocupado por nuestras acciones. Él está muy preocupado por nuestras relaciones. Él está muy preocupado por nuestras emociones y fundamentalmente está muy preocupado por lo que pensamos. ¿Sí? Desde el Antiguo Testamento hasta la manifestación total del mensaje de Dios a través del Mesías y de posteriormente los apóstoles, siempre están enfocados en eso. Que no lo tengamos en cuenta es otra cosa. Que las prédicas que se nos da no se nos atienda todos los conceptos que usted nos ha enseñado, maestra, y no es por darle por su lado, sociología y filosofía y todo eso, los hemos visto que retumban de alguna manera o resuenan en las escrituras. El apóstol Pablo, por ejemplo, dice, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, en esto pensad. Hay otro texto muy bonito que dice, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Para mí, y lo hemos hablado muchas veces, el tema fundamental es espiritual. Claro. El Eterno no desea crear personas sin deseos, quiere que tu deseo sea purificado. Y entonces entramos a temas teológicos en cuanto a la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Es el carnal el que produce todo lo que hemos hablado de cuestiones negativas, ¿no? Como dice, manifiestas son las obras de la carne, dice el apóstol. ¿Sí? Envidias, hechicerías, asesinatos. No, sí, pero sin injuria, la carne, ¿cómo actúas? Esa es la bronca. Ok, la respuesta está en la escritura, ¿verdad? Porque yo oí que alguien comentó que en Romanos decía, perdón porque me alargué, pero pues es que no vienen tres clases. Tú dale, tú dale. Ya llegaste. Alguien comentaba que el apóstol Pablo le dice a los romanos, no hay ni uno bueno, no hay justo, serpientes hay debajo de sus lenguas. Y después en el mismo libro dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en el siguiente versículo, que ya es otro capítulo, dice, ¿cómo? Más gracias doy a Dios por el espíritu de Él en mí. ¿Sí? Yo creo que los temas sociológicos unidos con el tema teológico tendrían que centrarse eminentemente en una regeneración espiritual. Y eso ya es teología, ¿verdad? Por mucho que me esfuerce, es Dios en mí, no soy yo. Pero tengo una parte que hacer, ¿verdad? Tengo algo que debo hacer. Primero estar dispuesto, tener el deseo de, desear como niños, la leche no adulterada. Hay muchos ejemplos. Aquí nos pasaríamos tocando temas bíblicos, ¿verdad? Y está bien, o sea, esto no está peleado de lo bíblico. Entonces, para la resolución de todos estos temas que nos atañen, la pregunta, y ahora sí, esta es una pregunta hermenéutica, exegética que tenemos que contestar en todos. ¿Por qué nuestras sociedades que son eminentemente cristianas tenemos todos estos problemas? ¿Por qué el evangelio, el cristianismo evangélico que viene en los Estados Unidos, no voy a hablar del catolicismo porque no lo conozco, viene de Estados Unidos y ya sabemos cómo está Estados Unidos? En God we trust. ¿Por qué si nos decimos que nos regimos por los conceptos judeocristianos de moral, de legalidad, de relación? ¿Por qué estamos como estamos? Porque es un problema espiritual. Ya no me acuerdo qué más iba a decir. Ok, gracias, Ariel. Adelante, Joel. Sí, sí es una cuestión espiritual, pero el problema es que ya no somos sociedades cristianas, somos sociedades post-cristianas. Esa es una cuestión. Por ejemplo, yo estaba hablando yo tengo algunos amigos pastores, uno de ellos trabaja en un centro donde hacen misioneros anabaptistas, entrenan misioneros y los mandan mucho al sur, o sea, lo que es África, lo que es Asia y lo que es Sudamérica. Y yo le digo, pero ¿por qué no estás mandando misioneros a Europa? Es que Europa es un continente cristiano. Le digo, no, Europa es un continente ateo, poscristiano, pagano. Ya no es ya no es un continente cristiano. Ya es otra vez tierra de evangelización, porque ya la gente ya no cree. Es una de las cosas que vemos, ¿no? Entonces, la cristiandad, lo que antes se conocía como la cristiandad, que era, por ejemplo, toda Europa y parte de Occidente, ya no existe, ¿no? Existe un mundo post-cristiano. O sea, el postmodernismo y postcristianismo es lo que estamos viviendo. Entonces, pues es pura tierra, ahora sí que es pura tierra de evangelización. Todo está como quien dice, para volverse a evangelizar. Llegó el cristianismo de Europa, pero ahora nosotros tenemos que llevar el cristianismo a Europa de nuevo. Creo, es una de las cosas que yo pienso, ¿no? Y sí, bueno, yo no quiero entrar en cuestiones de denominaciones, pero por ejemplo, sí es cierto, la mayor parte del cristianismo norteamericano que nos ha llegado no es lo más, no es lo más racional, sino lo más sentimental, ¿no? Por ejemplo, nos ha llegado mucho
neopentecostalismo, ¿no? Y no las iglesias tradicionales que eran más teológicas. O sea, no nos ha llegado tanto presbiterianismo, tantas iglesias bautistas reformadas. ¿Sí me explico? O sea, nos ha llegado más bien el movimiento neopentecostal, ni siquiera el pentecostal tradicional, sino el neopentecostal, que es generalmente menos estudiado y más emocional. O sea, bueno, pues del protestantismo que llegó, en mi opinión, no llegó la mejor versión. Llegó, eh, no sé, la versión que más adulterada, yo pienso yo. Hasta ahí mi comentario, porque si no, luego me meto en complicaciones innecesarias. Lo No, bueno no, que pero te detuviste tiempo. no, yo creo que es bastante válido lo que dices. Estoy de acuerdo contigo. Estamos en un neocristianismo, en un post-cristianismo, ¿no? En un post-humanismo, en una post-verdad. Entonces hay que tener en cuenta también eso. Las realidades cambian. Acuérdense en hermenéutica, ver el contexto, el horizonte histórico. Esa parte es bien importante para poder interpretar la realidad. La realidad que se escribió en un tiempo, en un momento y obedeciendo a una circunstancia, ahora hay que contemplarla, claro, con su marco, pero desde una perspectiva diferente. Y acuérdense también de la tradición, lo que nos ha sido entregado. Y eso que nos ha sido entregado también es modificado por nosotros, que eso resume un poco lo que decía Joel, es modificado por nosotros y nosotros con esa modificación y esas actuaciones lo vamos a entregar a una generación siguiente, que también lo tomará, también lo juzgará, también lo agregará o le quitará y lo transmitirá a la nueva generación, consciente o inconscientemente, pero lo haremos. Entonces, esa es la realidad, eso es la hermenéutica, básicamente. Adelante, Ariel, te escuchamos. La bajé, maestra, porque quiero que los demás compañeros tengan la oportunidad. Ah, perdón. Gracias. Después, después comento. ¿Alguien quiere comentar algo, chicos? Adelante. Salvador, Rodolfo, Maruca, Dalia, Paloma. ¿No? Bueno, Ya se durmieron. no, aquí Sí, están. doctora. No, Adelante, realmente en lo espiritual estoy bien, así es que no tengo nada que aclarar con ustedes. ¿Sabe de qué hablan? Maruca. Punto, se acabó. No, no, es que ella está puesta por un propósito del universo y es que nos enfoquemos. Se traduce, enfóquense. Lo que pasa es que sí, el tema es muy diverso, ¿no? Hablamos de muchas cosas. Como teólogos, yo quisiera hacerle caso a Maruca y centrarnos. Es que debemos de formarnos esa opinión con todo lo que estamos expresando, de que en una época postcristiana y todo eso, como teólogos debemos formarnos, ¿verdad? Debemos tener muchos elementos escriturales e históricos, ¿verdad? Porque Pero si bien también hablamos, actuales, Ariel, también ¿eh? actuales, esa es la Sí, cosa. para poder entender lo que estamos viviendo, por ejemplo, comenta el compañero Joel acerca de las denominaciones pentecostales, que sí se caracterizan por el emocionalismo, por eso son pentecostales, ¿verdad? Porque rememoran el día del Pentecostés. Eh, pero también no hay que olvidar el elemento político de que las religiones son penetraciones ideológicas. ¿Tú lo acabas de Toda decir? la que agarre. ¿Verdad? Entonces, también cada religión, la mía, la suya, la de todos, el judaísmo, todos tienen una parte de desviación, ¿verdad? No las vamos a enumerar. Pero hay que reconocerlas, hay que Todas preguntar. tenemos. No la hay. Sí, que todas tenemos, la tuya, la mía, la de Joel, la No, de Dalia, la entonces de hay que Maruca. cuestionarnos, hay que proponernos, pero para mí lo fundamental, vamos a la escritura. La escritura Es que se también en interpreta la así. escritura, yo estoy de acuerdo en la escritura, o sea, sí, ahí está el objeto de estudio, pero aún ahorita tenemos una argumentación en las traducciones que se hacen de la escritura. Sí,
sí. En los capítulos que se incluyen o se excluyen de las Claro, versiones. y por En las qué se hicieron. interpretaciones que se dan, fíjate, a partir de la cultura, de cada pueblo, de cada comunidad cultural, cómo se interpreta esa escritura. O sea, el objeto puede ser el mismo, pero acuérdate del elefante aquel del que hablábamos. ¿Sí? Cada quien está agarrando o tiene una visión más amplia o más cercana de la cola, de la pata, de la cabeza. Entonces, primero, acuérdate, la racionalidad, entender que el otro tiene su derecho a pensar y yo tengo el mío. La Así es. otra, tiene sus razones para exponer sus motivos. Yo tengo mis razones para exponer mis motivos. Siguiente, no estamos en busca de una verdad. Estamos buscando una aproximación que se construye en comunidad, porque si no, de nada me sirve. Lo decía Nietzsche. El hombre que ante la carencia de garras y ante la carencia de colmillos, se crea el lenguaje. Tiene razonamiento y se crea y se inventa el lenguaje y se crea y se inventa una verdad. Y los hombres andamos como mosquitos alrededor de la bombilla. Así andamos nosotros a veces, como mosquitos alrededor de la verdad. Se trata de una aproximación, porque la verdad ni tú ni yo la tenemos. Entonces se trata de eso, de una apertura a un diálogo, a una filtración. Yo tengo que permitir que sea yo permeable a las ideas nuevas que quizá me van a dar más luz para sustentar o bien para empezar a flexibilizar las mías. Y es que eso es lo que como sociedad quizá nos ha llevado a convertirnos en estas comunidades un tanto abstraídas. Ahí tú mismo lo mencionaste ahorita, Estados Unidos, con toda su religiosidad. En Estados Unidos casi creo que en cada esquina, Paloma no me dejará mentir, hay una comunidad religiosa. Hay al menos un edificio hay. Yo voy a visitar a mi hija y en serio que en cada esquina hay una iglesia y una denominación. Entonces, y ahorita, ¿cuántas crueldades no se están cometiendo? Que hasta en el dólar tienen esa leyenda de que en Dios creemos. ¿No? Entonces, tan difundida que está esa y tan ligada que está la figura de Dios al nacionalismo y al imperialismo, y cuántas atrocidades se están cometiendo. Otra vez, ¿a qué se deberá? Mi punto es regresar, a ver, a la actuación. ¿Estoy racionalizando mi actuación, mi acto? Ese es el principio de mi moral. ¿Estoy fundamentando la moral en la que creo, la moral cristiana? La moral divina de la que yo me jacto de creer, estoy siendo partícipe de eso, la estoy promoviendo, otra vez el caso de los mandamientos. Y Trump dirá, yo no he asesinado a nadie. Y yo amo a mi prójimo, pues yo a nadie le iba a pellizcar ni le he metido el pie para que se caiga. Pero ¿cuántas reformas se está haciendo y cuánta gente no está ahorita en una crisis de incertidumbre en un futuro muy, muy próximo? Y buscando qué es lo que voy a hacer. ¿Y a cuántos países tienen jaque? A ver cómo voy a resolver las problemáticas que esta ideología nueva me está causando. Otra vez, la causa, las acciones y toda la red de actuaciones que está causando. Sí, entonces esa es la esencia, no olvidemos, esa es la esencia, la actuación. ¿A la luz de qué? Del evangelio que tú quieras. Pero al final del día todo se traduce en actuación. Y hasta no hacer es una manera de actuar. Sí, entonces otra vez hacia allá es donde quiero que lleguemos, chicos. Las escrituras merecen todo mi respeto, créanme, soy creyente y respetuosa y abierta, porque no todo está dicho, no todo está escrito. La misma figura de Dios sigue avanzando, sigue perfeccionándose. Si es un Dios que abarca todo, no puede terminar en las escrituras que se escribieron quién sabe cuándo. Sigue siendo vigente, claro que sí, pero es un Dios que abarca la eternidad. ¿Sabes tú lo que es la eternidad? Es inconmensurable. Y dentro de esa inconmensurabilidad, tratar de sujetarme a un documento, a veces desde el punto de vista racional, aclaro, que no tiene que ser necesariamente alejado de la fe, es un punto de partida, claro que sí, pero no tendría que ser el fin. Las escrituras trascienden. Y esa trascendencia, esa proyección que se hace, no se puede quedar en un punto fijo, tiene que proyectarse hacia un futuro. Y tenemos iglesias casi vacías, y tenemos iglesias que nos cobran membresías, y tenemos iglesias que nos enganchan. A ver, ¿qué onda con la escritura? Me explico, o sea, hay que tener un poquito más. El apasionamiento es muy bueno, claro que sí, yo también soy una apasionada, pero hay que ser otra vez, la moral fundamental desde la teología me dice,
soy capaz de dar una respuesta de mis actos, de las acciones, es decir, de exponer las causas, de exponer los motivos que me mueven, valga la redundancia, que me hacen ejecutar esa conducta observable. Soy capaz de dar respuesta, pero también esa capacidad de dar respuesta me obliga a una argumentación. Y a la luz de la fe, obviamente. ¿Por qué actúo conforme al Evangelio? Según yo, porque este también está sujeto a mi interpretación. ¿Y por qué el otro no está actuando conforme al Evangelio según mi interpretación? Al final del día, todo es hermenéutica, todo es interpretación. Sí, esa parte es la que yo quiero que rescaten, por favor. Quédense con esa parte medular neutral, que yo creo que aquí todos convergemos en eso. ¿Sí? Bueno, hasta aquí, ¿algún comentario? ¿Chancla que me quieran aventar? Ya te vi, Ariel, quitándote el Sí, zapato. doctora, Mande, Estábamos con Salvador. estábamos nada más que el verbo Ariel no me deja participar. Ariel, por favor, baja tu mano. No te creas, a ver. No, está bien, muy bien. No, pues me quedé de hace rato. Preguntaba, me cuestionaba yo si toda acción o conducta moral tiene que ser expresa. ¿Tiene que ser qué, mi cielo? Expresa, Expresa. es decir, que notable, porque muchos son conductas mentales sobre una acción. Ejemplo, un joven cambia de sexo o se empieza a vestir de mujer, no lo manifiesta hablando, no lo manifiesta demostrando lo que siente, sino más bien se empieza a vestir de mujer. Es una conducta amoral. Y si llega a una iglesia, ¿qué hacemos nosotros? ¿Lo recibimos o satanizamos o En lo teoría. aconsejamos? ¿Qué conducta trae él y nosotros como representantes eclesiásticos, líderes, pastores, consejeros, cómo lo aconsejamos? Eso es parte de nuestra ética cristiana. Creo que ahorita estuvo muy bien, se fueron al panorama más grande del sincretismo de las religiones, pero batémonos al hecho de la conducta. ¿Qué atribución voy a tener con ese joven o con un varón o con una hermana, una joven, vamos a decirlo adulta, que tome una decisión para ser lesbiana y asista a una iglesia? Sí, creo que ya por ahí hay una iglesia, no recuerdo dónde se abrió, especial para este tipo de movimiento LGTB, para conductas inapropiadas, le podemos decirlo así. Sin embargo, estamos discriminando ya, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de acciones podemos tomar frente a un conflicto? Esa era mi pregunta y me quedé ahí pensando. Gracias, Salvador. Me parece súper interesante lo que acabas de decir. Y has comentado también, o dicho de manera implícita también algo bien importante. Tú dices, se han empezado a formar comunidades, iglesias donde se aceptan, o iglesias para ese tipo de personas. Y dices, ¿cómo les vamos a hablar nosotros? ¿Cómo los voy a aconsejar? Primero, ¿te han pedido el consejo? Otra, ¿están yendo a la iglesia? Pues ese es su derecho también, podríamos decir. ¿Sí? Y eso es una realidad. Y que cada vez cobra más fuerza también es una realidad. Y lo que sucede, y lo acabas de decir muy bien, es que si en mi comunidad, mira, la cosa es como es. Cuando yo quiero que la cosa sea otra cosa es cuando empieza la bronca. Si tu comunidad dice, o eres hombre o eres mujer, se acabó el problema. ¿Qué va a pasar? Que estas personas van a crear su propia comunidad y van a crear su propia corriente ideológica y lo van a estandarizar, lo van a institucionalizar, porque están dentro de su marco de derechos humanos. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso es lo que va a pasar. Si tu iglesia no caben y son una gran masa, ellos van a formar su iglesia y no va a haber poder humano que se los evite. Entonces, esa es la cosa, esa es donde tenemos ahorita la disyuntiva. ¿Los acepto o los rechazo? Y no nada más con ellos. Fíjate, hay movimientos bien interesantes, y esto lo digo con todo el respeto del mundo. Las personas que optaban por una separación de divorcio, romper un vínculo de matrimonio, ya no podías ir a la comunidad, o bien ibas, pero ya, pues, ya no comulgabas, ya no esto, ya no lo otro, pero no participabas de ningún grupo.
Hoy en día hay comunidades que dicen, oye, pues claro, ¿por qué no puede venir? No podrás hacer ciertas cosas que son pilares fundamentales de la religión, pero hay otras en las que te acogen y ese es precisamente tu lugar de acción, tu campo, donde tú te sientes ahí en la religión. Y ese es un acto bien importante al que no se le ha dado la relevancia, a la inclusión y el abrirse a recibir este tipo de personas, digo porque yo también trabajo con una comunidad así. Y se abre precisamente estos espacios para ese tipo de personas que hace todavía unas décadas no eran muy bienvenidas a estas comunidades. Y como, ¿por qué no? Y son muchas. Entonces ahora lo mismo pasa con estas comunidades. Nos guste o no nos guste, si son la mayoría y nosotros no las aceptamos, es nuestro derecho no aceptarlas. Porque tú dices, mi ley es esta o es esta y no hay más. Está bien, pero eso no impide que ellos vayan y creen su propia. Esa es la cosa. Adelante, Paloma, te escucho y luego vamos con Dalia. A ver, a mí me gusta como que poner ejemplos más prácticos. Eso cuando dicen que si la religión o que si la iglesia acepta o rechaza a ciertos movimientos, yo siempre me pregunto, ¿y quién es la iglesia? Pues la iglesia soy yo, es cada Claro. uno de nosotros. Entonces no podemos hablar en que la iglesia rechaza como algo general, es yo rechazo, yo acepto. Entonces, en lugar de hablar de lo general, necesitamos empezar a hablar más de lo particular. Y hablando y regresando al tema de la moral cristiana, pues la moral cristiana no nos va a pedir algo ilógico o algo irracional. Y para hablar de algo lógico o racional, pues no necesariamente tenemos que ser cristianos para estar dentro de ese campo, ¿no? Entonces, aquí en este tema de la moral, a mí me gusta mucho escucharlos y cómo hablan y cómo argumentan y todo eso, pero a mí siempre me gusta ir más como a lo práctico, a lo qué es lo que estoy haciendo yo. Y la moral, por lo menos la moral cristiana, me invita a, ok, ¿es lógico lo que te estoy pidiendo? ¿Es racional lo que te estoy pidiendo? Bueno, entonces a mí me toca discernir entre lo bueno y lo malo. No sé, como que me gusta hablar más con ejemplos. Yo entiendo más con ejemplos que con tanta teoría. Entonces, no sé, como que me gusta más llevar las cosas a lo práctico, a cómo lo vivo, cómo lo estamos viviendo, cómo lo estoy hablando, cómo lo estoy compartiendo. No sé, como que así lo entiendo más. Claro, sí, estoy de acuerdo contigo, Paloma. Al final del día, ¿quién es la iglesia, verdad? Somos las personas que tomamos las decisiones. Claro, un colegiado quizá, estoy de acuerdo. Pero otra vez, acuérdense, ¿quién es el poseedor de la verdad? No hay verdad, hay aproximación a la verdad. Muy bien, Paloma, muchísimas gracias. Adelante, Dalia, te escuchamos. Bueno, y dado que ya pusieron el ejemplo, ¿verdad? Y que a Paloma le gustan los ejemplos, pues Ahí viene. precisamente Estaba segura de que ibas a aterrizar con algo. precisamente, no nada más es el tema de la apertura y la aceptación, ¿no? Que tenemos toda la responsabilidad del amor y la misericordia si nos decimos cristianos. Digo, yo estoy en esa situación y estoy en un grupo de la comunidad que se llama Miserere y que precisamente acoge a las personas que estamos en una situación diferenciada, vamos a decir, porque estamos casados con una persona que ya en algún momento se casó por la iglesia, por ejemplo. Pero precisamente ese es el llamado y hasta dónde tenemos a veces el entendimiento, ¿no? El año jubilar que tenemos, que estamos corriendo, pues es precisamente de la misericordia y incluso a estas personas que tenemos esta situación, pues se abren las puertas, ¿no? De la misericordia de la iglesia y creo que a eso es a lo que estamos invitados todos y llamados todos, ¿no? Entonces, no nada más es eso, sino que algunos están estudiando teología y están aquí en la clase. Genial, Dalia. Muchas gracias, por tu... Doctora, Sí, adelante, adelante, Salvador. eh, bueno, yo regresando a lo que preguntaba, más bien eso no es resultado del sincretismo, de la mezcla de religiones
y usted lo mencionó hace rato, de las culturas de otros países. Es por eso que hoy vivimos en el posmodernismo, es por eso que ahora se aceptan nuevas ideologías, hablando del movimiento LGTB. Entonces, Claro. por ahí yo vi una nota que Donald Trump, el nuevo presidente reelegido en Estados Unidos, ya aprobó quitar esa ley legislable desde el Senado, famoso Common Law, desde allá. Entonces, ¿qué va a hacer México? ¿Va a adaptar esas leyes para acá? ¿De dónde vienen? Nos adaptamos a lo que ellos tienen. Entonces, pues vamos a quitar ese lenguaje woke, ¿verdad? Entre otros aspectos. Por eso yo mencionaba mucho al principio, no tenemos una educación base. Si bien es cierto, López Obrador por allí tuvo unas bases fundamentales, pero incluyó la ideología de género, ¿sí? Y base a esas pequeñas reformas legislables, permitió en las instituciones la inclusión, la falsa inclusión. Sabemos que por biología, por genética, no hay otro género más que hombre y mujer, establecidos bíblicamente, pero entendemos el concepto y todo, pero creo que no le estamos dando trasfondo a la conducta social y moral. Yo me quedo con eso. De acuerdo, Salvador. Muy respetable tu postura, desde luego. Claro que sí, es muy respetable. Y te digo, la cosa es como es. Alguna vez les decía, si yo, por ejemplo, a mí no me gusta estudiar, pues no puedo ser profesora. Dedícate a otra cosa. Sí, si no me gustan los libros, si no me gusta, ¿para qué soy profesora? Dedícate mejor a otra cosa. Entonces, lo mismo pasa con esas comunidades. Si yo no estoy de acuerdo con esta línea de pensamiento, entonces de ahí no soy. Pero eso no significa que yo no pueda crear la mía, ni significa tampoco que yo pueda ir a tocar la puerta, como el caso que nos menciona Dalia, y que están ahí abiertas, o sea, se reconoce una necesidad de. Y te decía, yo trabajo con una comunidad de señoras que son viudas y que en algún momento también fueron como que rechazadas de los grupos, los EBC, los grupos de base eclesiásticos de la comunidad parroquial de donde yo colaboro. Entonces, era una necesidad real que las señoras necesitaban también un acercamiento y que podían dar mucho a la comunidad. Y entonces decidí apoyar este grupo de mujeres para reeducarnos, para poder también reeducar a una comunidad que estaba renuente a muchas cosas y hacernos entender que la viudez es un proceso hasta cierto punto normal y que no por eso puedo ser excluida de una comunidad. Tengo que ir con mi esposo porque si no, algo quiero. Y créanme, a mí una vez me dijeron eso en una comunidad, en una comunidad religiosa. Oye, ¿por qué no vienes con tu esposo? Porque te expones a mucho. Y yo, ¿de quién? ¿De tu marido o de quién? O sea, como, ¿por qué me expongo a mucho? ¿No? O sea, vayan, así de cerraditos están a veces, los pensamientos, y no eran los clérigos ni eran las autoridades religiosas, era el común de la gente que iba a la iglesia. Entonces, oye, eso te da un indicador de que dices, espérate, o sea, no. Entonces, Salvador, sí, la cosa es lo que es, y cuando yo no encuentro un por qué aperturarme, es muy respetable, pero eso no quiere decir, al menos en este tiempo de la posmodernidad y de una posteducación religiosa, prohibirle al otro que arme su propia estructura. Eso yo no lo puedo evitar. Así Sí, Sí, dime. sí, doctora, no estoy en contra, esa es la postura teórica. Sabemos que la Ujú. realidad, como dice mi compañera Paloma, la realidad es la práctica, la realidad es el confrontar la situación. Entonces, estaba llevando yo una materia y precisamente estábamos viendo ese tema. Entonces, no se trata de negar, ni limitar, ni cohibir, ni nada de eso. Se trata de formarlos, de corregir. Ejemplo, si un joven es delincuente, no se trata de hacerles una escuela de delincuencia porque ellos no se adaptan a nuestra sociedad. Es correcto. Para eso están los cerezos, para corregir, pero no se trata de enjuiciar y castigar, se trata de restaurar. Yo lo mencioné claro la vez pasada. Tengo un programa de restauración juvenil. No se trata de hacerlos delincuentes solo porque no encajan en la sociedad. No, se trata de corregir y restaurar, educarlos, formarlos. Entonces,
el primer punto de ese proceso, y sabe bien, no sé quién sea psicólogo aquí, la escucha activa, tratar, escuchar a todo el panorama de lo que ha vivido. Quizá ese joven sufrió violación, tuvo un trauma, vive sin padres, tiene falta de autoestima, o sea, muchos factores que primero está el proceso. Nosotros hemos creado un taller para corregir esos aspectos, pero nunca hemos limitado y decirle, eso es satánico, eso es infierno, eso te condena. No, creo que la persona está lastimada, no encajó en su entorno, pues lo tratamos de educar y formarlo de acuerdo a la base Biblia. Ese es Ok, mi posición, pero sí, obvio que me baso en la ley bíblica y en la ley civil. Entonces, hay que manifestarle, esto no es un error, es simplemente un conflicto de traumas emocionales y bueno, no está definido. Y lo empezamos a escuchar y encaminarlo a Cristo. El fin de todo es el plan de salvación. claro. Esa parte la entiendo muy bien, Salvador, pero te voy a hacer una observación. Tú me hablaste, me pusiste como ejemplo el delinquir, ¿sí? Y ante el delincuente yo lo corrijo, ¿sí? Al mismo nivel me pusiste a las personas que tienen una preferencia sexual diferente o una orientación sexual que no es binaria, ¿sí? Me pusiste al mismo nivel al delincuente que al no binario. Nada más esto es no la observación, no te digo más. Me lo pusiste al mismo nivel y ante la ley no están al mismo nivel. Y ante el punto de la tolerancia tampoco están al mismo nivel. ¿Quién hace más daño? ¿El que roba, el que mata, el que golpea o el que dice mi preferencia y mi orientación sexual es esta? Porque me los pusiste, te digo, a la par. Y yo pienso, ahí sí me voy a atrever a diferir un poco contigo, yo pienso que no están a la par, porque la segunda no es un delito. Por eso no se puede tratar como un delito. ¿Sí? Estoy de acuerdo contigo en que primero le hagas razonar. ¿Realmente es tu orientación? ¿Realmente es lo que sientes, lo que quieres? ¿Realmente es? En esa parte estoy muy de acuerdo, claro que sí. Pero ¿qué tal que él te dice sí? ¿Qué vas a hacer con eso? Entonces, nada más, ahí dejo el comentario, pero sí mi obligación es hacerte esta observación, con todo el respeto del mundo que para todos, pero desde el punto de vista objetivo y racional, eso es lo que observo en tu planteamiento. ¿Sí? Bueno, No, sí bueno. es correcto. Bueno, hacía la comparativa de los grupos, del por qué hacen los grupos y qué se pretende en los grupos. Sí, Ujú. eso es correcto. Y si la persona acepta su condición, en el caso de su, Orientación. de su orientación sexual, bueno, se trata de amarlo, de perdonarlo, de entender. O sea, no se trata de enjuiciar, se trata de restaurar. Ahora, la restauración no es, ¿sabes qué? Regrésate a tu estado. No, se trata de entender bíblicamente que es el amor, predicarle el amor, asistirlo, ayudarlo, no aislarlo, más bien convivir con él. O sea, la restauración es un proceso grande. Y creo que Ah, ya me comportaste el alma, Salvador. es No, y a que todos. oh, A sí, todos. no, es que en realidad acá han pasado situaciones que, como dice la compañía, realmente no ha sido el único. Por ahí se acercó una pareja de matrimonio que está a punto de divorciar. Son jóvenes, hay una discrepancia de edad. También se acercó un pastor joven que estaba a punto de suicidarse y también pues llegó solo con la espada desenvainada a darle prioridad contra la mujer. No, sabe que no se puede así. Ambos tenemos que platicar. Vengan los dos, porque el conflicto es de dos, no de uno. Y bueno, ese es el trabajo que nos corresponde. Sí, claro. Muy bien, Salvador. Muchas gracias por aclarar, contextualizarnos un poco más la situación. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Ariel. Sí, le digo que nos tranquilizó a todos porque yo sí le entendí porque Sí venimos de un sonó duro, contexto, sí sonó duro.
espérame, déjame como, yo sí le entendí a Salvador porque más o menos venimos de un contexto evangélico y a lo mejor fue un problema de explicarlo, explicó muy bien al final, ¿no? Nos acercamos y recibimos en la iglesia a todos los que vengan, los recibimos, ¿verdad? Y desde el punto de vista de grupo, como bien hemos dicho, este grupo, en base a esto, determina que hay un conflicto, ¿verdad? Puede ser cualquier otro. Y creemos en la reeducación espiritual y bíblica. Me gustó hace rato que dijo que aquí partíamos del respeto de todas las creencias, ¿verdad? Y de, aunque en otras ocasiones no ha sido así, porque nos da la libertad y la posibilidad de expresarnos, ¿sí? Hay quienes, como lo he dicho, creemos que en las escrituras está todo. Yo nunca dije que contenía a Dios, sino expresaba en este espacio-tiempo que nosotros en el judaísmo le llamamos el Ein Sof. En esta particularidad tenemos los principios divinos para acercar el cielo, el reino de Dios a la tierra, ¿verdad? Entonces, todos pertenecemos a un grupo y en ese grupo nos movemos. Yo me quedo muy sorprendido cómo en el catolicismo, lo digo por personas que conozco y lo que expresaba ahorita Dalia, es que se sigue determinando la gente divorciada principalmente, que no pueden volverse a casar ni siquiera tener una relación porque desde la iglesia siguen casados, ¿verdad? Creo que tienen que pedir una dispensa de Por eso Vaticano. los quiero divorciar, Ariel. Dice la Fuertes escritura, declaraciones. dice la escritura, a ver si alguien me ayuda. No tienes mejor, manera de que te Es ayuden. mejor rencor manifiesto que amor oculto. Así dice. Entonces, pues yo creo que nos enriquecemos, ¿no? Nos enriquecemos con toda la participación y nos lo llevamos para practicarlo y para enseñarlo, ¿no? Yo creo que también estamos aquí para crecimiento personal y para poder influenciar en las personas que, como bien decía el maestro Sosa, que todo parte del amor, ¿no? Pero también tenemos que entender que en temas particulares como el tema del género, la Biblia es muy explícita. En el mundo evangélico, no sé si ustedes conocen esa expresión que Dios odia el pecado, pero ama al pecador, ¿sí? Dios no puede resistir. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el pecado lo podemos resumir como aquello que te hace daño, ¿verdad? Y que rompe esa relación espiritual con el Eterno. Entonces no podemos tampoco andar señalando porque igual todos tenemos, aquí hay psicólogas, todos tenemos algo que en el closet, ¿no? Todos tenemos colita que nos pisen. Muy Es bien, gay. gracias. Adelante, Joel. Sí, bueno, esa parte de que Dios ama al pecador, odia al pecado y ama al pecador, es cierta, pero también dice la palabra que Dios está irado con el pecador todo el tiempo. No dice que está irado con él a veces, o a ratitos, o de vez en cuando. Dice, Dios está irado con el pecador todo el tiempo. Entonces, por eso es que si tu interpretación de la Biblia considera que una conducta es pecaminosa, en el amor se le manifiesta a la persona. Se dice, ¿sabes qué? Nosotros pensamos que esta conducta es pecaminosa. No es para dañarlo, es para, precisamente en el amor se le expresa la postura de la iglesia, ¿no? De tal o cual iglesia, ¿no? Del grupo. Sí, sí, de tu grupo. Sí, tiene razón cuando dice eso, ¿verdad? Esto es muy dinámico. Si tú persistes y persigues y continúas, pues obviamente que el Eterno está irado. Pero hay un libro precioso en el Nuevo Testamento que eso es la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En el original, maestra, nunca, no hay originales. En los manuscritos más antiguos no se encuentra que va dirigida a los Efesios, pero se pensó que iba bien. Pero es la carta más espiritual del apóstol Pablo. Y es preciosa. Los primeros 2 capítulos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecador, el Mesías murió.
y que estábamos lejos, sin pacto, sin Mesías, sin promesas, pero Él, por medio de la cruz, hizo la paz para tener esa relación. Sí, si yo persisto en mi conducta, Dios resiste, pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos llama, nos redarguye de pecado y nosotros respondemos. Esa es la salvación. Muy bien, Ariel. Muchísimas gracias. Adelante, Salvador. Y creo que ya nos estamos pasando el tiempo. Pero que creo que de ese tema está Hasta el interesante. último quieren todo. Perdón, Salvador, dale. Esos que no vinieron. Resulta que en México ya no se puede predicar tal cual como lo mencionaba compañero Joel. Bíblicamente ya no se puede condenar como antes se predicaba o satanizar. ¿Sabe qué? El homosexualismo esto, nos dice la Biblia esto, ya no se puede. De hecho, en el 24 de abril del 2023 se aprobó una ley que nos habla del castigo de las terapias de conversión sexual. Sí, y no sé si alguien lo ha leído, pero es importante. El artículo 9 y el 27 de la ley de aflicción religiosa se modificó y está actualizado y ya se cambió algunas palabritas que ya no podemos predicar tal cual. O sea, hay que cambiar las palabras, las formas incluso, y ahora resulta que es castigable tanto como para un doctor, un psicólogo y para un pastor hacer las terapias de conversión. Ustedes ya no pueden orar y decir en el nombre de Cristo que salgan los demonios del homosexual. Ya no se puede, públicamente menos, porque nos oiga, ya estamos ingiriendo en la decisión de esa persona. Tanto, cuanto más un doctor que llegue allí una persona y le diga, cámbieme de sexo o tanto cuanto es un psicólogo. Entonces creo que estamos entre la espada y la pared de esto y creo que por eso yo le decía al principio, acá a los pastores nos falta mucho. Yo le estoy ayudando a darle ese tipo de conferencias, pero sí hace falta como que más terapia intensiva para nuestros pastores. Necesitamos actualizarnos en varios temas. Y bueno, ahí nada más un comentario y ya no es por causar polémica, pero contigo, Salvador. Pero nada más hay una cuestión. Los cristianos están llamados a obedecer a la ley siempre y cuando la ley no vaya en contra de la ley de Dios. Cuando la ley humana se contrapone a la ley de Dios, tú como cristiano, tu obligación en teoría es seguir a la ley de Dios. Es Estar en la decir, cárcel. sí, si es necesario, hay Así que ir es. a prisión. O sea, tú tienes que predicar el evangelio sin diluirlo. El evangelio Sin no puede ser maquillarlo. diluido. El evangelio se tiene que predicar como está, no se puede diluir. Si tú diluyes el evangelio, entonces ya no estás siendo fiel al depósito de la palabra, es mi opinión. Pero bueno, entiendo también que hay otras opiniones, hay otras interpretaciones. Pero bueno, yo pienso que cuando la ley humana se contrapone a la ley divina, tiene uno que optar por seguir respetando a Dios. Uno, ¿a quién obedeces? ¿A Dios o a los hombres? ¿A quién quieres agradar? ¿A Dios o a los hombres? Pero bueno, ya ese es... No, es correcto, compañero Joel. Aquí yo creo que no es el cambio de doctrina ni hermenéutica, aquí son las formas. Recordemos que la ley es de forma, de fondo y de texto. La forma, cómo predicar sin lastimar. Claro. Predicamos el amor, pero no lastimamos. El hecho que sabemos que se va a ir a un infierno, que está condenado, eso lo sabemos de ley. Yo creo que ganarse la forma, ganar a la persona a través de una forma más amable, cambiar la escritura. Muy bien, de acuerdo. Pues ahí están los puntos de vista sobre la mesa. Muy interesante. ¿Ven por qué necesito? Reitero, necesito que estén y que prendan sus cámaras porque es muy importante vernos las caritas para poder hablarnos. Muy bien. Reprueben los que no lo Aquí abrieron. estamos. Ay, el que nunca vino, Apagado, ¿verdad? El pero que nunca vino. Perdón, Salvador. Ya estás aquí. Muy bien. Gracias. Oigan, muchachos, pues bueno, miren, yo les agradezco mucho. Ojalá si hubieran estado todas las clases, ¿verdad? Pero pues bueno, no pasó, ya lo pasado, pasado y no me interesa y hay que ver. Algunos sí estuvimos todas las clases. Sí, Joel sí, Joel sí. Paloma también, ¿verdad, Paloma? No. Creo que sí. Mira, Ariel, contigo luego hablo. Pero Salvador también casi estuviste en todas, ¿verdad, Salvador?
Estuve en 3, me faltó la primera, lo que pasa es que tengo un curso de mi trabajo. Ya entiendo. Bueno, Nada pero más yo estuve. Maruca Pero sí no estuvo abrió nunca abrió con la la cámara. cámara apagada, pero No, sí no ¿Me, cuenta. me oyen, me ven o quieren que esté? No se queremos, oye. oye, que te manifiestes, Maruca, pues ¿cómo? ¿Qué tal que Siempre, me dejas ahí en visto el micrófono y el teléfono ahí y yo hablando? siempre los oigo y son bien pasados de la hora. Yo creí que ibas a decir pasados de lanza. Oye, Maruca, pero es la primera vez que nos pasamos de la hora, ¿verdad que sí? Siempre hemos sido puntuales al terminar, pero bueno, Y es que no estaban el Ariel y todos los demás. El presidente de grupo. el Maestro, Ariel. yo quiero decir algo antes de que se acabe, ya no se A graba. ver, ándale, Ariel, porque ya se me están durmiendo ya. Yo le doy muchas gracias por su tiempo y sus enseñanzas, siempre son muy buenas. Nos abre la vista a otros horizontes, ¿verdad? Realmente me hubiera gustado estar en las otras 2 clases, pero tenía mucho trabajo y otras cosas, ¿no? Le agradezco a los compañeros, aprendí mucho de ustedes y siempre es un gusto verles y sonreír un poco. Espero que no falten. Yo tampoco, ni yo. Y también esperamos verla más seguido, perdón. Ariel, fueron 4 clases y me viste en una. Vine la primera. Bueno, muy bien. Claro que yes. Chicos, pues gracias, querido Salvador, muchas gracias, Dalia, gracias, Rodolfo, gracias, Joel, gracias, Maruca, gracias, Paloma. Aprecio mucho su atención, su compañía, su permanencia en la clase. Yo, créanme, siempre lo he dicho y lo repito, aprendo mucho de ustedes, por eso me encanta esto de la docencia. Estoy a sus órdenes y ojalá, pues, en otra ocasión podamos. Créanme, ay, Dalia, qué bella. Créanme que hago lo posible porque no me vean tan seguido, porque no quiero que vean las mismas caras. Pero bueno, pues a veces la necesidad ahí está. Los quiero mucho. Y les mando mis mejores deseos, un abrazo con todo mi cariño y ya saben que no tienen más que mandar mensajito y ahí estoy. Tan pronto como pueda, doy respuesta y estoy para servirles. Sale. Salvador, tenemos pendiente una llamadilla ahí. Claro. Gracias. Cuídense mucho, suban Buenas su Buenas noches. noches. Buenas noches, Shalom. gracias a todos. Shalom. descansen.